Moisés en Génesis capítulo 11 está conectándonos con el capítulo 10. Este capítulo 11, conocido como la Torre de Babel, se nos relata que todo el mundo hablaba una misma lengua y lo que querían hacer era planificar, edificar una ciudad y una torre tan grande en la cual ellos pudieran hacerse un nombre famoso y por tanto no dispersarse como Dios había dicho. Dios observa esta rebelión de Babel, liderada sin duda por Nimrod, aquel que habíamos visto en el capítulo 10, y como juicio el Señor desciende y confunde las lenguas. Quiere decir que había una sola lengua, entonces ahora hay muchas lenguas y por tanto no se entienden y no pueden llevar a cabo esta abierta rebelión contra el Señor. Luego en el mismo capítulo vemos la descendencia de Sem. En esta descendencia se nos va describiendo los años los cuales las personas viven. Tiene una cierta similitud con lo que salía en el capítulo 5, pero aquí hay una forma un poco diferente de construir y de describirnos la descendencia de Sem. Nos dice que Sem vivió 500 años, luego nombra a Arfasad 403, a Salá 403, a Eber 430, a Peleg 209, a Reu 207, a Seruk 200, a Nacor 119 y a Taré 70 años. Tenemos esa descripción entonces de la descendencia de Sem y va a ser muy importante porque esta descendencia nos está señalando la esperanza que hay alrededor de este mundo lleno de maldad como nos había descrito en Babel. Finalmente tenemos la descendencia de Taré. Se nos dice que Taré tuvo tres hijos, Abraham, Nacor y Aram. Aram fue el padre de Lot y muere en la ciudad de Ur de los Caldeos. Abraham se casa con Sarai, la cual es estéril y no pueden tener hijos. Nacor se casa con Milca y toda la familia sale de la ciudad de Ur de los Caldeos con dirección a Canaán. Finalmente el capítulo termina señalándonos que Taré muere a los 205 años. ¿Qué nos lleva entonces a pensar este capítulo número 11 de Génesis? En primer lugar, la historia de Babel nos muestra que el corazón humano es pecaminoso. Pecaminoso porque uno no obedece a la palabra de Dios, que era ¿cuál? Dispersarse, extenderse, fructificar y multiplicados y llenar la tierra. Sin embargo, la rebelión de Babel liderada por Nimrod lo que hace es no obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, la naturaleza pecaminosa y humana muestra su rebelión en que busca su propia fama y gloria. Busca hacerse un gran nombre y eso iba contra Dios porque no le daba la gloria a Dios, sino que buscaba su propia gloria. Y en tercer lugar vemos que este líder, Nimrod, tiene en su esencia un gen totalitario, un gen de querer dominar a todos y a través de esta ciudad y de esta torre liderar una rebelión contra Dios, la cual diga, no consideramos a Dios, nosotros somos suficientes, nosotros somos un sistema totalitario que dominamos todas las cosas. Ahora, si uno observa algunos periodos o episodios humanos, podemos ver exactamente esta rebelión o este deseo de rebelión que hay en el corazón humano. Por ejemplo, piensa en la Ilustración. La Ilustración fue un periodo de la historia en donde decían que solamente la razón era lo que nos podía dar las respuestas a todas las cosas, o como se dice en inglés, el periodo del iluminismo, la época de la luz. Habían salido de las tinieblas de la Edad Media para ser iluminados por la razón sin considerar a Dios. O piensa en la época de la Revolución Francesa, en la cual se encuentra la esencia de un espíritu de rebelión, un espíritu que no considera a Dios, que no obedece a Dios y que lo que busca es su propia gloria y ponerse al hombre como el centro y la explicación de todas las cosas. Preguntémonos, ¿acaso ha cambiado el hombre en la actualidad? ¿Acaso no es eso lo que vemos constantemente a través de todas las filosofías que hay a nuestro alrededor? Sin embargo, Dios no va a dejar que esto quede así simplemente, sino que Dios siempre envía un juicio. El juicio es la confusión. El mundo está lleno de confusión, está lleno de engaño, está lleno de mentiras, está lleno de pecado, está totalmente confundido sin saber hacia dónde dirigirse, hacia dónde caminar y por qué vivir en este mundo. Y es porque el juicio de Dios cae sobre el hombre, que busca ponerse en el centro, que busca no obedecer a Dios y que busca buscar su propia gloria. Pero también este capítulo nos ayuda a meditar en que a pesar de que alrededor nuestro haya mucha
confusión y rebelión contra Dios, siempre hay una descendencia piadosa. Y esta descendencia piadosa es la descendencia de Sem, que se nos muestra que el Señor va a elegir a alguien de esta descendencia y va a llevar a cabo sus propósitos. El escogido de aquí es el pagano Abraham. Abraham vive en una ciudad de Ur de los Caldeos, una ciudad muy próspera en la época y también de mucha idolatría, como era muy común en el mundo antiguo. Y Abraham era entonces una persona idólatra, una persona pagana, una persona que no adoraba al Dios verdadero, sino que seguía sus propios dioses de la época. Sin embargo, Dios lo escogió, Dios lo salvó y Dios iba a llevar a cabo su plan en el próximo capítulo para mostrarnos el gran plan soberano del Señor. ¿Acaso, hermanos, nosotros no vivíamos de esta misma manera? ¿No vivíamos como paganos en este mundo de confusión, sin Dios revelado, buscando nuestra propia gloria sin buscar a Dios? ¿Acaso no éramos tan idólatras como Abraham y estábamos totalmente perdidos? Sin embargo, fuimos salvados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Simplemente Él nos vio, nos escogió, nos tomó y hemos sido salvados por su gracia. Todos vivíamos ciegos, todos vivíamos siguiendo nuestros propios pensamientos. Sin embargo, Dios en algún momento quiso llamarnos, escogernos y llevar a cabo su plan y su propósito. Esto es sin duda algo maravilloso, hermanos, algo maravilloso y que nos ayuda a pensar y a reflexionar al respecto. Que el Señor les bendiga.